Saludos y bienvenidos a Paradifonda. Nuestro destino de hoy es la comarca cacereña de Campo Arañuelo y concretamente Belvís de Monroy, una localidad coronada por un bello castillo y flanqueada por un mosaico paisajístico. Enclavado en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, este municipio está envuelto por un curioso contraste paisajístico, pues según donde nos situemos, el territorio puede ser llano, ondulado o accidentado. Y es que Belvís de Monroy se ubica en una zona de tránsito entre la depresión Tajo-Tietar y el antiguo macizo de las Villuercas. Un dato que no podemos obviar es que Belvís de Monroy es el nombre genérico de una localidad compuesta por dos núcleos de población. El asentamiento original, fundado en el siglo XIII y bautizado como Belvís, y su barriada Extramuros, surgida a partir de la centuria del XV bajo el topónimo de las Casas de Belvís. A lo largo de los siglos ha sido morada de diferentes culturas. Por estas tierras han pasado romanos, visigodos, árabes y cristianos, y cada uno de estos pueblos ha dejado su huella en un paisaje caracterizado por su proximidad al río Tajo. En la actualidad todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en estado puro, paseando por su dehesa u otros terrenos, en los que abundan encinas, alcornoques, monte bajo y matorral. Y es precisamente en este tipo de ecosistema en el que se levanta un gigantesco alcornoque, que ostenta la declaración de árbol singular. Por todo ello, no es de extrañar que en el entorno natural de Belvís de Monroy habite una variada fauna salvaje y surquen los cielos águilas calzadas, calamones, abutardas o grullas. Además, los aficionados a la pesca tienen la oportunidad de practicar este deporte en el embalse de Valdecañas. Tras respirar aire puro, toca pasear por las acogedoras calles de Belvís de Monroy, en las que predominan las viviendas de dos plantas, algunas de ellas con fachadas de piedra. En la plaza de esta localidad se alza el rollo Picota. Se trata de una construcción de granito del siglo XVI. Consta de una escalinata con 4 peldaños, un fusto octogonal y un cuerpo formado por cabezas de animales y una ménsula. Remata el conjunto un obelisco. Aprovechamos la ocasión para visitar el Centro de Interpretación Histórica y Cultural de Campo Arañuelo.
Gracias a este centro podemos conocer de primera mano la riqueza patrimonial y monumental de esta comarca cacereña, a través de fotografías, paneles informativos, maquetas, reconstrucciones digitales y proyecciones audiovisuales. De todo ello llaman nuestra atención dos maquetas realizadas por el artesano local Joaquín García Molino y que representan el castillo de Belvís y el convento de San Francisco. Pero sin lugar a dudas, uno de los principales símbolos de este caserío es su imponente castillo de época medieval, que se alza sobre un elevado macizo de roca granítica. Desde su origen, en la centuria del XIII, esta fortaleza ha sido testigo de numerosos episodios bélicos y varias transformaciones constructivas. Por ello, presenta una elegante mezcla tanto de estilos arquitectónicos como de finalidades. Y es que en su origen cumplió una función defensiva, que siglos más tarde y tras una remodelación dejó paso a un uso palaciego. De esta forma, y a pesar de su mal estado de conservación, podemos distinguir tres partes. Una, los elementos defensivos exteriores, como muralla con torreones y cubos semicirculares. 2. El recinto del propio castillo, de planta poligonal y con torres a su alrededor. Y 3. El palacio, erigido en el siglo XVI con carácter residencial. Estas dependencias palaciegas se distribuían alrededor de un patio plateresco. La torre del homenaje es el elemento más destacado de todo este conjunto, que es de titularidad privada. No obstante, este castillo, abandonado tras las guerras de sucesión y de independencia, ostenta la declaración de Patrimonio Histórico Español. A continuación, les invitamos a conocer el rico e importante patrimonio con el que cuenta Belvís de Monroy, que se compone de iglesias, ermita y convento. Comenzamos nuestra visita en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, perteneciente al siglo XIV y declarada bien de interés cultural. Se trata de una construcción de modestas proporciones, de muros de mampostería con sillares en las esquinas y contrafuertes. En su exterior se alza una majestuosa torre campanario, de planta rectangular. En sus esquinas superiores observamos detalles decorativos de traza gótica rematados con pináculos. Podemos acceder al interior del templo a través de dos entradas, de las que sobresale la portada principal, compuesta por una escalinata y un pequeño pórtico con columnas de orden toscano y un arco de medio punto. Su interior es de planta rectangular y consta de una única nave, que se resuelve con una estructura moderna de madera. Por su parte, la cabecera, de planta poligonal, tiene adosada una capilla lateral y la sacristía. En este espacio se ubica una gran hornacina que alberga varias esculturas y justo encima un Cristo crucificado. En el ábside también descansa la imagen del titular de la iglesia, Santiago. Un arco toral de cantería ligeramente apuntado es el encargado de separar la nave de la cabecera. Este arco presenta una elegante decoración a base de molduras, bolas y veneras. Dentro de este templo existe un elemento de gran valor, una sencilla pila bautismal de copa con gajos y sobresalientes arquitos de medio punto.
Otro edificio religioso es el convento de San Francisco, cuyos antiguos moradores desempeñaron un papel muy importante en la evangelización de México, donde pretendieron llevar a buen puerto la tarea de la cristianización. Lo primero que llama nuestra atención es la fachada principal de la iglesia conventual, dividida por 4 contrafuertes adosados al muro y coronada por una coqueta espadaña. En la portada destaca un arco de cantería de medio punto, con un blasón en su clave. El interior de su iglesia consta de una nave cubierta por una bóveda de aristas y separada del ábside por un arco de medio punto. Este ábside, en cambio, se resuelve con una cúpula apoyada sobre pechinas y rematada en una linterna. Entre los restos del conjunto conventual también distinguimos un coqueto claustro con un pozo en el centro, además del edificio con las celdas de los monjes y un huerto. En definitiva, nos encontramos ante una construcción que se caracteriza por la austeridad y la funcionalidad, donde priman los muros de ladrillo y de tosca mampostería. No obstante, en su época de mayor esplendor, las paredes estuvieron embellecidas con esgrafiados sobre el enlucido de cal morena. Cerca del convento de San Francisco se sitúa la ermita de Nuestra Señora del Berrocal, que según la tradición oral, se levantó en el lugar donde se halló una Virgen negra a la que se atribuyeron varios milagros. Este templo posee 2 puertas de acceso, una a través de una portada con arco de medio punto y otra con un arco apuntado. Corona el conjunto una gran espadaña rematada por 3 flameros. Su interior goza de una espaciosa nave cubierta por tejado a 2 aguas y separada del ábside por un arco de medio punto. En este último espacio, que se resuelve con una bonita cúpula, sobresale el camarín de la Virgen del Berrocal, que consta de una pequeña bóveda decorada con pinturas. Al lado de la ermita se erige una majestuosa y esbelta escultura alegórica de 3 metros. Simboliza el espíritu de aquellos 12 monjes franciscanos que desembarcaron en el Nuevo Mundo en el año 1524, con la misión de evangelizarlo sin el uso de la violencia. Y esta inmensa imagen de un fraile de Belvís representa el hermanamiento entre Belvís de Monroy y la ciudad mexicana de Huejotzingo. Si observamos con detenimiento, podemos distinguir que en su brazo porta la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Tampoco nos olvidamos del convento de Santa Ana, del que tan solo se conservan los restos del cabecero y de la fachada de la iglesia. En la actualidad, este edificio se utiliza como enera y establo. Nos dirigimos ahora a la pedanía de esta localidad, Las Casas de Belvís, que surgió como una alquería más a principios de la centuria del XV. En este lugar, entre los siglos XVI y XVII, se erigió la iglesia parroquial de San Bernardo. El interior de este templo cuenta con una sola nave dividida en 3 tramos y cubierta con artesonado de madera.
Por su parte, la cabecera se resuelve con una cúpula oval. Este espacio poligonal está separado de la nave por un arco de cantería de medio punto y 2 retablos laterales. En uno de ellos descubrimos una antigua talla del Cristo de Medinaceli. En el altar descansa un hermoso Cristo crucificado, además de una imagen del patrón de Casas de Belvís y titular del templo, San Bernardo. En el exterior se alza una torre campanario maciza de un único cuerpo. Un soportal nos da la bienvenida a la iglesia, que posee una cornisa apoyada en 2 pilastras, entre las que hay un arco con dovelas almohadilladas. Y no podemos marcharnos de esta pedanía sin antes visitar una estela funeraria romana en granito, situada en la fachada de la Casa de la Morcona y perteneciente al siglo I o II después de Cristo. En definitiva, Belvís de Monroy, junto con su pedanía Las Casas de Belvís, ofrece al turista un auténtico mosaico paisajístico y un amplio patrimonio histórico y cultural. Pero además permite disfrutar de unos días de descanso con todas las comodidades y servicios a su alcance. Prueba de ello es, por un lado, el Centro de Turismo Rural La Cerca del Alcornoque, compuesto por amplio jardín, restaurante y acogedoras casitas. Y por otro, no dejen de visitar el área de descanso Valcarce. Aquí podrán descansar en las cómodas habitaciones de su hotel, degustar buena gastronomía en su restaurante y repostar sus vehículos en su gasolinera.